Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 181 de Batalla Cultural. Espero que anden muy pero muy bien. Vamos iniciando una nueva transmisión de esta temporada 3, donde vamos a ver un vivo primeramente de Agustín Laje junto con Nicolás Márquez en el canal de Nicolás, hablando de Milei y de esta nueva etapa o este nuevo año electoral de Javier Milei y esto que se viene para las elecciones primero y después para el post elecciones legislativas que estamos teniendo en Argentina en este año, que, bueno, la elección definitiva va a estar en octubre. Queridos amigos, ¿cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y bueno, nos estamos dando este placer bastante seguido. La última vez fue cuando cumplí 50 años, el 22 de abril, hace un mes y 5 días, que lo compartí con mi hermano del alma, Agustín Laje, y hoy, en este intervalo que él tiene en España, mañana, que parte para la CIPAC en Hungría, tiene la generosidad de otra vez charlar con nosotros y es una tremenda satisfacción personal y una satisfacción para todos. Pongan likes, multipliquen, pongan super chat, hagan todo lo que puedan para aprovechar la presencia de Agustín y para amplificar al máximo posible este diálogo. Agustín, querido del alma, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Bueno, con ganas de tener este vivo con vos porque lo teníamos pendiente hace varios días en realidad, pero yo estaba de viaje. Los últimos 26 días, 26, 27 días que lleva este mes, he estado solamente uno en casa, así que no me pude ocupar ni de mi canal, ni tampoco estar en el tuyo, así que tenía esa deuda pendiente. Agustín, ¿y hasta cuándo pensás comerte giras de un mes, de 25 días? ¿Y cuándo pensás decir, bueno, listo, ya está, hasta acá llegué, ahora hago giras, pero una semana y después me vuelvo, ya no estoy para... Mirá, siempre que estoy terminando un año, digo, el próximo año va a ser distinto, cosa que vos también has hecho siempre, el próximo año va a ser distinto y al final cada año es peor que el anterior. Bueno, es la inercia propia de lo que hacemos y además que, digamos, hemos tenido éxito haciéndolo, vamos a ser francos. Hemos tenido éxito político y además desde el punto de vista del interés que han suscitado los libros, con lo cual, bueno, bajarse un poco o por lo menos bajar el ritmo es casi imposible. Y estoy seguro de que andando los años y mirando atrás uno va a terminar diciendo ¿para qué bajé el ritmo cuando todavía podía hacerlo? Y la realidad es que todavía puedo hacerlo. ¿Y cuál es, digamos, a ver, cómo interpretás vos la eficacia de la persuasión y de la batalla cultural, en el caso tuyo que tenés un canal tremendamente numeroso, de decir, bueno, hago un video, me ven 300.000 personas, doy una conferencia, me ven 2.000. Sí. ¿Y cuál es el valor agregado de la presencialidad? En la persuasión, en la educación, en la motivación. Es un gran tema. Yo no lo analizaría tanto cuantitativamente, sino más que nada cualitativamente. Porque si uno dice, doy una conferencia para 1.000 personas, ¿y eso qué impacto tiene? Bueno, si lo ves solo como un número, el impacto es bajo, porque está bien, para una conferencia 1.000 personas es un montón de gente, pero para la política 1.000 personas no es tanta gente. Entonces, el aspecto cualitativo de la batalla cultural implica otro tipo de consideración, y es la consideración de que en realidad las minorías son las que marcan el rumbo de las ideas imperantes. Nunca han sido las mayorías las que han determinado la opinión pública, nunca han sido las mayorías las que han llevado adelante un marco teórico que termina siendo hegemónico para una cultura en particular. Siempre, en toda sociedad, en todo tiempo y en todo lugar, han sido minorías minúsculas las que han llevado adelante los procesos de difusión y creación de ideas. A ver, la propia raíz de los cristianos son 12 personas, 13 personas. Que terminan la revolución de Fidel Castro también empezó con 12 personas. Exactamente, claro. O por ejemplo, no sé, el caso de incluso de nuestros enemigos, la Revolución Cubana. En realidad, los que pensaron en la Revolución Cubana eran 2 o 3. Con lo cual, el mundo de las ideas es muy distinto del mundo de la política electoral. 1.000 personas para la política electoral es nada. Ahora, 1.000 personas para el mundo de las ideas es importante en la medida en que esas personas después multiplican el mensaje de uno. Con esto en vista, que no suele ser lo que los políticos tienen en vista. Lo que los políticos tienen en vista son las multitudes, las masas, las encuestas de opinión, pero la ideología imperante, la opinión pública, la cultura, en términos todavía muchos más amplios, son creadas por minorías minúsculas. Entonces, yo hoy leía un libro de Philipp Bagus, que es un economista, si mal no recuerdo, es austríaco o alemán, que ha estudiado el fenómeno, ahí te digo de dónde es. Él es de... Es lo que me mandaste hoy por WhatsApp, ¿no? Exactamente.
Yo no sé bien si él es de Alemania o de Austria, pero bueno, como quiera que sea, es europeo y es experto en Escuela Austríaca de Economía. Y Philipp Baus ha escrito un libro que me lo mandó hoy, lo tengo por acá, y hojeándolo, acá está, mira, hojeando el libro, veo que nos mencionaba en varias páginas y que nos adjudicaba un rol central en la batalla cultural que llevó a Javier Milei al poder. Bueno, los intelectuales miran esto, insisto, los procesos ideológicos a sabiendas de que son minorías muy minúsculas, aquellas las que al final del día marcan el ritmo del pensamiento que impera en una sociedad. ¿Y vos crees que esas minorías minúsculas surgen del discurso presencial? En general Mira, son reclutadas de esos ámbitos. Yo creo que acá hay que combinar, porque así como un partido político no puede funcionar siendo simplemente un fenómeno de redes, la batalla cultural tampoco puede ser únicamente un fenómeno de redes. Creo que nuestro diferencial respecto de otros influencers o gente que tiene un canal de YouTube o que tiene una buena performance en redes sociales, nuestro diferencial es que la gente puede venir a una conferencia, puede saludarte, puede hacer firmar un libro, hay un espacio real en el cual uno puede intercambiar con la gente. Y eso es un valor añadido que además hay otra cosa, que es que lo que el público agarra en una conferencia, yo creo que es mayor que lo que agarra en un video de YouTube. En el sentido de que va a una conferencia mentalizado, con la idea de agarrar lo máximo posible de lo que allí se habla, implica un compromiso, un desplazamiento. En cambio, un video, exactamente, un video lo podés ver en tu casa mientras lavas los platos o mientras te das una ducha. O sea, entonces yo creo que es otra lógica. Vale la pena hacer los viajes, sí. Agustín querido, bueno, para arrancar algo rápido, porque de alguna manera, no digo que pasó de moda la noticia, yo creo que es una noticia que marcó el derrotero de lo que va a ser todo el año de acá a octubre. Son las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Esto ya lo hablé con Vicente Mazzocco, con nuestro amigo común Eric Cameron, hicimos nuestro análisis, pero te vi mucho en algunos programas de televisión en su momento, donde, entre otras cosas, llegaste a decir una afirmación muy potente, que yo la suscribo plenamente con alguna corrección que le haría yo en tiempo verbal. Dijiste, el PRO no existe más. Yo le agregué, yo lo acomodaría y diría, el PRO tiene fecha de vencimiento. Porque todavía tienen mandato hasta el 2027, por una cuestión de que tienen el envión, digamos, ya prefijado. Sí. Contame un poco cómo lo viviste, qué rol ocupa el PRO, cómo definirías al PRO y qué significa de cara a las elecciones futuras que Adorni haya duplicado al PRO en el bastión del PRO. Mira, varias cosas. Yo a la idea del PRO no existe más le agregué una metáfora que es la siguiente, que me parece bastante gráfica. ¿Viste esos cadáveres que todavía tienen espasmos y todavía tienen actos reflejos? Claro. Sos duro con la metáfora. O ciertos insectos que le cortás una pata y la pata todavía se mueve, o le cortás la cabeza y el cuerpo todavía corre, como una gallina o algo por el estilo. Bueno, a ver, esa metáfora la puse de manifiesto precisamente pensando lo que vos estás diciendo. A ver, todavía esta gente tiene un sello político, todavía gobiernan la ciudad de Buenos Aires, todavía tienen el circo montado. El problema es que han perdido tres cosas de las cuales para mí ya no hay vuelta atrás. La primera es la agenda política. El PRO no tiene agenda política. El PRO ya no tiene relato, el PRO ya no tiene nada atractivo para vender. Yo no sé qué es lo que vende el PRO. De hecho, lo último que han tratado de configurar es el relato de la República. Nosotros seríamos los republicanos. ¿Y quiénes serían los republicanos? Aquellos que están encantados y obsesionados con el asunto de las formas. El problema es que la Argentina no le importan las formas en un contexto en el que bajan impuestos, baja la inflación, baja la pobreza, mejora las variables de seguridad, es decir, todo aquello que configuró la agenda política del 2023 le está dando a Javier Milei números que son realmente impactantes y que yo tengo que confesar que ni siquiera yo esperaba un resultado semejante. Yo creo que nadie lo esperaba. Entonces, el PRO ya no tiene nada para ofrecer y lo último que hace es aferrarse a una cosa tan intangible, tan ñoña, como dice Milei, como son las formas, y a eso lo bautiza de república. Bueno, en realidad la república es un poco más que la forma, pero supongamos que por ahí puede ir la cosa. La institucionalidad, el cuidado de la institucionalidad. Sí. ¿Vos sabés, Agustín, que eso es, te diría que se puede hacer una comparación muy, muy interesante que pone de manifiesto el rumbo al entierro definitivo, porque ya están enterrados. El discurso de la institucionalidad y de las formas en los últimos años ha sido el discurso de la Unión Cívica Radical.
como no tiene absolutamente nada para ofrecer, no tiene un presidente para mostrar, no tiene un éxito, un logro, y cuando nombran algo se remontan 100 años atrás, lo cual además es opinable. Bueno, entonces, ¿en qué decían ellos? Nosotros somos los custodios de las repúblicas, de las instituciones, y ponían el preámbulo de Alfonsín, digamos, ¿y dónde está hoy? ¿Cómo le fue enfatizando el aspecto protocolar, digamos, institucionalista? ¿Dónde están? Están prácticamente, son en el cementerio. Bueno, y el PRO ha copiado del radicalismo ese último recurso para exhibir. Un recurso que la sociedad ya ha rechazado. Creo que la salida es, a ver, el último elemento del que se pueden agarrar los perdedores. Es el último elemento del que aquellos que no tienen contenido se aferran para decir todavía tengo algo, pero lo que tienen entre manos es puro humo. El segundo punto de lo que para mí es irreversible es el tema de la estructura del PRO. La estructura del PRO dependía de la caja de la Ciudad de Buenos Aires. Y no teniendo en lo que viene mayoría en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, las cosas van a ser mucho más complicadas para un macrismo que estaba acostumbrado a ser el hegemón político de la capital federal. La estructura del PRO está hecha añicos, en algún momento se alió además con otros partidos de centro y de centro izquierda, que han sido además los grandes perdedores de la reciente elección. Es decir, la Unión Cívica Radical o la Coalición Cívica, otrora aliados de Mauricio Macri, tampoco pudieron poner ni siquiera un legislador, fueron derrotados por la izquierda trotskista. Entonces, estructuralmente el PRO está destrozado. Y el último punto, que no me parece menor, es el aspecto simbólico de la política. Vos fijate el simbolismo de La Libertad Avanza. Es hoy la fuerza política con un simbolismo más apabullante, mejor construido. Vos tenés la idea de la libertad, el símbolo de la motosierra, el símbolo del león, la estética rockera, la estética romana de las fuerzas del cielo. Es decir, tenés simbología para todos los gustos y por todas partes. Siempre una simbología de derechas, por supuesto. Ves después el peronismo. Bueno, ellos todavía tratan de alzar como pueden los símbolos históricos, como, qué sé yo, Eva Perón, el propio Perón, cada vez menos porque el kirchnerismo no lo quiere, pero, digamos, tienen a su favor. De Plaza de Mayo. Exactamente, madre. Todo demasiado gastado, pero bueno, todavía por lo menos podemos decir tienen algo de símbolo político. En cambio, el PRO en sus orígenes era una opción fresca, juvenil, novedosa, vinculada al mundo incipiente de las redes sociales. Estos tipos hacían campañas digitales en una época en que nadie planteaba las campañas a través de esa vía. Incorporaron toda una parafernalia que en su momento era novedosa, por ejemplo, los globitos amarillos, toda la estupidez. Es más, hasta las canciones que Macri quería bailar en sus mítines tipo Tambiónica, todo eso te puede gustar más o menos, pero hay que darles de que tenía una cuota de innovación y de creatividad. Ahora ha quedado como como el partido de lo que hoy se llama las Mabeles y los Raúles. Es decir, personas avanzadas en edad que bueno, nada, que les gustan los ojos celestes de Mauricio Macri, que además no conocen el mundo de las redes sociales, no son buenos para las redes sociales y están viendo todo el día la Nación Más. Ese es el perfil de la Mabel o del Raúl, y entonces el macrismo al final termina peleado con la inteligencia artificial y con los memes de Internet. Un partido que se reivindicaba como un partido importante desde el punto de vista de la tecnología. El otro día me tomé trabajo, cosa que no hago nunca, pero bueno, adquirí algunas. Vi El Eternauta, ¿no? Sí. Después, si quería, hablamos. El 1 vi anoche. Bueno, son 6 capítulos, me pareció muy pobre. O sea, me pareció, tampoco quiero demonizarlo, la propaganda es mucho más eficiente que el producto en sí mismo. Bueno, y en un momento determinado, ¿viste? Cuando se produce esa situación que no se sabe de qué se trata, está todo paralizado, la gente se muere, y se descubren que los automóviles y los artefactos viejos funcionan. Entonces, María Eugenia Vidal, Laura Alonso, alguno de esos, salió a tuitear pocos días antes de las elecciones, en función del Eternauta. Si yo no hubiese visto el Eternauta, no sabía de qué hablaban. Y la consigna era: lo viejo funciona. O sea, ellos ya se perciben a sí mismos como algo viejo. Mira. El partido que era precisamente el partido de la modernidad, de la tecnocracia, de las redes sociales. Sí. Me impactó el furcio. Bueno, podés mostrarte como algo viejo. Que además ya gobernó y no funcionó. Pero eso es otra discusión. Pero no te podés mostrar como algo viejo. ¿A quién querés llegar? A los jóvenes con ese discurso.
Mirá, como algo viejo y como algo perdedor, porque sumale a eso el furcio de Mauricio Macri acompañando a su candidata a la televisión y diciendo que su candidata no tenía chance de ganar. O sea, el ABC de una campaña política es siempre tenés que decir que vas a ganar, aunque no tengas ninguna posibilidad de ganar. Nunca vas a haber escuchado, pero un político profesional como Macri Pero los diciendo eso. penatos, yo lo vi, por ejemplo, en alguna de estas intervenciones donde Macri hizo un papel lastimoso, de llorón, derrotado, abatido, visiblemente desanimado. Y los penatos en un momento se le impone a Macri, porque ella misma estaba incómoda con el discurso derrotista de Macri y termina diciendo, yo igual tengo fe, como si fuese Sí. una profesión de fe, ¿no? Como, no sé, a mí yo me imaginé, no sé si pasó, yo soy los penatos, termino el programa y le digo, Mauricio, dejá de decir que no vamos a ganar. Dejá de porque si me vas a ayudar, tirame un poco de energía para entusiasmar al televidente, ¿viste? Claro. Ahora, el otro día Feynman te hizo una pregunta, y no es que yo te quiero preguntar lo mismo que ya te preguntaron, porque quiero copiar lo que te ha sido preguntado y no tengo imaginación. Lo que pasa es que lo que yo quiero son dos cosas. Primero, las entrevistas que te lo hicieron en caliente. Y a veces las noticias o el impacto electoral, después se madura el análisis. Y en segundo lugar, no es lo mismo en televisión, donde vos sabés que tenés los tiempos hiperacotados, es todo un vértigo distinto, que un diálogo entre amigos, donde el tiempo lo manejamos de otra manera. ¿Qué te preguntó Feynman? Te vas a acordar perfectamente. Te preguntó que quede claro que el enemigo no es el PRO, el enemigo es el kirchnerismo. Te lo repregunto. Mira, a ver, yo creo que el gran problema de La Libertad Avanza era, en primera instancia, sobreponerse al PRO. Mostrar que no había, que ya el PRO es una fuerza caduca. Después de pasar esa instancia, podés pensar en derrotar al kirchnerismo. Antes no. Es decir, se cumplió una batalla que era importante, que era dejar atrás la idea de que el PRO seguía siendo un instrumento útil para derrotar a los K. En realidad solamente fue un instrumento útil para derrocar a los K cuando Mauricio Macri se enfrentó a Scioli y efectivamente ganó por muy poco, pero después se convirtió en una fuerza tan penosa, tan desastrosa gobernando, que lo único que hizo fue devolvernos al kirchnerismo en su peor versión probablemente, que fue la versión más progre de todas además, la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Entonces, yo diría lo siguiente, el PRO tiene gente buena, es decir, hay gente ahí que valdría la pena que en algún momento considere seriamente en pasarse a La Libertad Avanza, de hecho eso ya está pasando. Lo están considerando. Ya está pasando, y de hecho la fuga empezó mucho antes, es decir, ya han habido intendentes, ha habido creo que una vicegobernadora, ha habido gente que ya ha saltado desde antes de las elecciones de Cava, hay gente que después de las elecciones de Cava debe estar buscando desesperadamente la manera de hacerlo, y yo creo que esa fuga se va a producir. El PRO, insisto, tiene gente buena, te pongo un ejemplo, Sebastián García Díaz en Córdoba. Un tipo que además ideológicamente es muy próximo a nosotros. Si mal no recuerdo, él presentó un libro tuyo en el año 2004, 2005. No, un libro nuestro. Él presentó, cuando el relato es una farsa, en el 2013 en el Jockey Club, en un salón colmado. 2013. Tenés razón. Mirá cuántos años. Tenés razón, toda la razón. Fue un libro nuestro. No es la primera vez que te gano en memoria, porque siempre te acordás todos los detalles. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, por ponerte solo un ejemplo, es decir, hay gente que ideológicamente está muy cerca a Milei, pero que, bueno, por las circunstancias de los años anteriores no tenía otra fuerza política más que el PRO si quería hacer política. Si nosotros hubiésemos querido hacer política, es probable que el PRO hubiese sido en algún momento la única fuerza en la que hubiésemos tenido la posibilidad remota de tratar de entrar. Con el objetivo, obviamente, de girar hacia la derecha, que siempre ha sido nuestra pretensión, pero como tampoco hemos tenido nunca ninguna pretensión política, nunca lo hicimos de esa manera. Entonces, el PRO no creo que sea un enemigo del mismo calibre que el kirchnerismo, pero era una batalla decisiva camino a la batalla, no es la batalla final, pero sí es la batalla del año, vamos a decir así, que es la de Buenos Aires, la de la provincia de Buenos Aires, que si mal no recuerdo es el 7 de septiembre, y después de cara a las de octubre. Habiendo ganado al PRO de la manera en que se le ganó, La Libertad Avanza ha quedado en una situación en la que puede negociar con los números en la mano. Antes de Cava no sabía nadie cuál era la fuerza real que tenía Mauricio Macri. Después de Cava se sabe que la fuerza de Mauricio Macri es tan minúscula que incluso el jefe del PRO en provincia de Buenos Aires, que si mal no recuerdo es Ritondo, tuvo que salir a decir que él iba a llevar con independencia las negociaciones con La Libertad Avanza y al margen de la voluntad de Mauricio Macri. Es decir, hasta tal punto fue una derrota del PRO que incluso empezó una suerte de insubordinación interna. Digo, no llegó a la insubordinación, pero fue un gesto muy claro de yo soy aquel que negocia, Mauricio Macri ya no tiene arte ni parte en esto. Y de hecho, la misma noche que perdió se fue en un avión a hacer turismo por Europa.
algo impropio de un líder de verdad que se queda a contener la tropa, a recalcular, a planificar cómo van a redoblar la apuesta. Bueno, no sé, se rajó, o sea, es propio de él. Gracias, Esteban Queimada, un referente de Uruguay, que se hizo miembro del canal, le mandamos un tremendo abrazo. Te quería comentar esto, Agustín. Ahora, espera. ¿Y vos cómo lo ves? Porque ahora me quedé con la duda. ¿Los considerás enemigos a los del PRO? ¿Son enemigos? Bueno, yo siempre dije lo siguiente, o sea, la izquierda, el kirchnerismo, todo lo que eso representa, es como un enemigo manifiesto, algo que se presenta visiblemente, estéticamente, discursivamente, vos ya sabés quiénes son. En cambio, para mí el centro lo que hace es anestesiar a las fuerzas de la reacción, la indignación popular, una idea alternativa. El centro es la oposición aparente, la alternativa aparente. Y entonces, durante 20 años, Argentina, que fue lo que el PRO duró políticamente, Argentina no tuvo derecha. Y cuando hubo alguna expresión, algún intento, era una minucia. Hasta que irrumpe Milei, lo corre por derecha y distraen el voto, porque de hecho se dividía en el voto. Y lo que se dirimió el otro día también fue eso. Entonces me parece que era un enemigo a destruir, muy importante, porque es una fuerza que neutraliza la posibilidad de cambio. De hecho, cuando ganaron, no cambiaron. Y siguieron. Y bueno, por eso lo valoro tanto lo que ha hecho Milei, ¿no? Entonces sí, yo creo que son enemigos que ya han sido derrotados, por consiguiente, y se han rendido. Han dejado de ser enemigos y se han plegado en la provincia de Buenos Aires a ser parte del proyecto de Milei, dentro del cual no conozco los alcances de las negociaciones, pero no tengo ninguna duda de que si vos y yo vamos a ser socios en un emprendimiento y yo pongo el 75% del capital, yo me quedo con el 75% de las ganancias. Claro, traducido en política, la lista que vamos a preparar, yo voy a poner 2 o 3 diputados, cada uno que ponga voz. O sea, ya pasaron a ser socios con acciones minoritarias, pero primero hubo que derrotarlos. Fueron enemigos, ahora hay que ir por el combate decisivo, como dice un poco el subtítulo de la charla de hoy, ¿no? Ahora te agrego algo. Yo creo que en el PRO, justamente porque no había otra cosa, porque la política argentina se había izquierdizado hasta tal punto, que en el PRO se encuentran personas de centro derecha. Sin ir más lejos, el propio Francisco Sánchez, si mal no recuerdo, era diputado del PRO. Francisco Sánchez, que terminó siendo secretario de Culto y Civilización antes de Nahuel Sotelo. Muy de derecha, Francisco. Muy de derecha, muy de derecha. Por eso yo creo que el PRO era una fuerza de centro, pero era una fuerza de centro porque tenía centro-izquierda y tenía algunos cuadros de la centro-derecha e incluso algunos de la derecha. El caso de Francisco Sánchez, derecha dura, derecha clara. El caso de Sebastián García Díaz, centro-derecha. Pero después tenías a toda la runfla inmunda esta del gobierno de Larreta, que era toda gente de centro-izquierda. O la de Vidal, por ejemplo. Entonces, al final, cuando el PRO gobernaba, le daba preeminencia a los sectores de centro-izquierda, que se contrapesaban. No, pero ahí, precisamente creo que en el diálogo con Feynman, vos hablabas de esto y había una realidad. Sí, en el PRO había gente de centro derecha, pero amordazada, silenciada, y si osaba abrir la boca y expresar alguna idea, era sancionada. Bueno, eso se lo dije. Se lo dije también con el caso de lo pérfido. Pero si vos sos de centro izquierda, de hecho, María Eugenia Vidal impuso la obligatoriedad famosa, no vamos a repetir algo, de que todo funcionario público mienta en cualquier discurso alusivo a la década del 70 y diga que hubo 30.000 desaparecidos. O sea, vos tenías libertad discursiva si dentro del PRO pertenecías al ala progre. Claro. Si pertenecías al centro derecha, maestro, te aceptamos, pero tenés que hacer un silencio sepulcral, que nadie se entere. Y eso, entre otras cosas, era porque ellos no tenían ningún interés en modificar el orden cultural imperante. El orden cultural imperante era de izquierdas, por lo tanto, el sector de izquierda, de centro-izquierda del PRO, tenía vía libre para decir cualquier cosa, y el centro-derecha era piantavotos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso en la era de Macri, el INADI siguió funcionando con los mismos recursos de siempre, persiguiendo a las mismas personas de siempre. Los actorcitos del Inca siguieron siendo subsidiados con los impuestos de los argentinos de bien para llevar adelante sus horrorosos filmes que nadie ve. Siguieron financiando a madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, la universidad de Plaza de Mayo. TV Pública, Paca Paca. El Paca Paca, TV Pública, siguió adelante. Bueno, la Agenda 2030 fue adoptada, fue ratificada durante el gobierno de Mauricio Macri. La ideología de género siguió adelante como si nada. La ley de identidad de género jamás se puso en cuestión. Los asuntos...
y se le abrió la puerta al aborto. Se le abrió la puerta al aborto. Aplica lo que Macri dejó inconcluso. Exactamente, se monta un discurso que ya estaba instalado por el macrismo. Es decir, Mauricio Macri, mira, yo creo que lo comenté, no sé en cuál de las entrevistas, yo una vez tuve una cena con un importante líder del PRO en Córdoba hace algunos años, y ya, digamos, estábamos al final de la cena, habíamos tomado algunas copas de vino, y le pregunté por qué ustedes nunca se preocuparon por dar la batalla cultural? Porque esta persona además coincidía en todo conmigo, es decir, estaba en contra del aborto, no le agradaban las feministas, le parecía un desastre la ideología de género, estaba en fin, digamos, tenía una buena visión sobre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, era una persona de derechas, pero era del PRO. Y con toda sinceridad me dijo, porque no somos un partido de ideas. Nosotros somos un partido que mide la opinión pública y se monta lo que la opinión pública dice que hay que hacer, punto final. Entonces, desde ese punto de vista están las antípodas de Milei. La cultura imperante durante el macrismo era la cultura que dejó el kirchnerismo y ellos no quisieron corregirla. Ellos simplemente se dedicaron a hacer otra cosa. Y eso otro que hicieron no funcionó. Entonces, reprodujeron el orden cultural del kirchnerismo, son cómplices en ese sentido, son cómplices culturales del kirchnerismo. Y todo lo que lograron fue devolvernos al kirchnerismo la versión Alberto Fernández. Así que yo coincido, gran parte del PRO son enemigos y hay otra parte del PRO que, bueno, fue a caer ahí circunstancialmente y ojalá hoy salten a la Libertad Avanza. Vos sabés, Agustín, que hace muchos años yo fui a un congreso, me había invitado un gran amigo nuestro, Chafuen, yo fui a acompañar, del PRO. Por supuesto, yo estaba escandalizado, horrorizado con todo lo que escuchaba. Habló Laura Alonso, Federico Pinedo, no me acuerdo, los personajes de la época, que en definitiva son los de ahora, porque no tuvieron un recambio generacional. Habló Michetti, bueno, y era todo una reivindicación de la tecnocracia en sí misma. Nosotros, como somos buenos, somos mejores, somos más eficientes, estudiamos en mejores colegios, vamos a administrar mejor el Estado presente. Bueno, no había otra cosa, no existía ninguna. Y los más jóvenes, entusiasmados, por supuesto, todos vestidos igual, uniformaditos, camisas celeste, elegante, sport, una cosa. Y me gustaría llevarte a este punto. Hoy hablaste de que la Libertad Avanza tiene épica, tiene mística. Yo lo veo. Cuando vos ves la entrada del Gordo Dan, las pancartas, las banderas, los cánticos, los estandartes rojos, el discurso de Milei, las luces, todo, hay toda una cosa que no está organizada. Hay cierta organización en el escenario. Lo que pasa fuera del escenario ya son diferentes expresiones, digamos, que van y acuden, ¿no? Y bueno, hay todo un clima, hay toda una atmósfera. Yo creo que el PRO nunca tuvo mística, y en todo caso era una mística tan artificial y coacheada que no llegaba a ser mística, era un intento. Mira, te quiero preguntar esto. Sí. Primero, ¿por qué esto lo tratás en tu libro Generación Idiota también? Sí. ¿No? A ver, ¿qué es lo que tiene en cuenta el votante cuando va a emitir el voto? Eso puede ser ejemplo del que va a comprar un artefacto y mira el manual. Bueno, me acuerdo que está muy bien logrado. La mística, ¿cómo está incidiendo en los resultados electorales? Hasta que, no en Argentina, ¿cómo potencia un triunfo? Sí, a ver, somos de derecha. Discúlpame. Sí. Antes de la mística, más allá de la mística, pero ahora hay un partido organizado, triunfante y con mística, ¿eso cómo motoriza? Bueno, es un gran tema. No, el PRO nunca tuvo mística porque nunca tuvo ideología. No se puede tener mística si no tenés ideología. Cuando no tenés ideología, tu simbología es azarosa. Por ejemplo, un globo amarillo. ¿Qué era lo que representaba el macrismo estéticamente? Tipos vestidos como para ir a la oficina, un globo amarillo, una canción de Tambiónica que no tenía nada que ver con nada, porque no era como la de La Renga, por ejemplo, que refería al león. No había nada. Mira, la canción de Tambiónica en realidad lo que hacía era reafirmar el espíritu vecinalista, meramente distrital, porque era qué ciudad linda Buenos Aires, no sé qué, o sea, no salía de. Pero la usaban a nivel nacional, es decir, y bueno, es que te das cuenta que es porque no tenían. A ver, vuelvo al mismo ejemplo de recién. No somos un partido de ideas. Por lo tanto, no podés tener mística. Entonces, el partido de Javier Milei hoy es el partido más ideológico que existe en la Argentina y probablemente el partido más ideológico que exista en América. Hay una doctrina filosófica, hay una doctrina económica, hay una ética que está también clarísima. Hay una agenda cultural. Hay una agenda cultural.
hay filósofos a los cuales, o pensadores, economistas, filósofos, etcétera, a los cuales se refiere permanentemente. Es un partido de ideas y de ahí surge la mística. De ahí surge una serie de símbolos, de ritos, de gestos, etcétera. Entonces, Macri nunca podría haber dicho viva la libertad carajo, por decirte algo, porque ni siquiera era un reivindicador de la libertad. Todo lo máximo que llegó a ofrecer el PRO fue ser una alternativa partidaria. ¿Qué somos? Somos lo contrario del kirchnerismo. ¿Cómo se traduce eso en términos ideológicos? Solamente lo pudieron traducir en que son más pulcros, más presentables, que se visten mejor, A robar menos, respetan la república, tienen, bueno, y en términos políticos, una mejor relación con el mundo sano. Bueno, bien, eso sí se la damos, pero Mirá quién está ahí en pantalla. un gran abrazo para Marianito, qué grande. Un titán tremendo. Gracias, Marianito, Qué por tu grande, qué presencia. grande. Ahora, ¿cómo eso impacta? Mira, vuelvo al mismo ejemplo de las minorías y las mayorías. Yo te decía, en realidad los que gobiernan el mundo y en la cultura especialmente son las minorías. Un amigo nuestro, Vicente Mazot, es un adepto a la teoría de élites. En política o en ciencia política hay una corriente de ciertos pensadores que comprenden la política como un juego de élites. Yo adhiero también a esa doctrina o a esa forma de pensar la política. Vicente Mazot, hasta donde yo entiendo, también. En el caso del votante, se suele pensar que el votante piensa su voto. Y en realidad eso no suele ser así. ¿Por qué? Porque para pensar tu voto, vos tenés que recabar una cantidad de información que solamente una minoría minúscula lo hace. Tenés que conocer a los candidatos, tenés que tener alguna idea relativa a los partidos políticos, tenés que saber más o menos qué ha hecho en el pasado el candidato y qué dice que va a hacer en el futuro. Es decir, tenés que tener una cantidad de información que no la suelen tener ni las clases bajas, ni las medias, ni las altas. Esto no es un tema de ingreso económico, es un tema de interés, solo de interés. Porque en la era del celular cualquiera podría acceder a esa información en un segundo si quiere, pero la realidad es que la mayoría de la gente no quiere perder su tiempo en esa información. Entonces, ¿qué vota? Yo, en 50 años de edad y siendo un animal político casi Sí. desde mi adolescencia, nunca jamás en mi vida conocí a alguien que haya votado porque leyó la plataforma partidaria de un partido. En mi vida. No tengo un solo caso de eso. Exacto, exacto. No tengo un recuerdo de algo así. ¿Qué vota entonces la gente? Bueno, votan en función a 2 o 3 variables, a mi juicio. Por un lado, la sensación personal de estar mejor o peor que los años anteriores. Si esa persona siente una percepción muy subjetiva, pero que obviamente tiene que ver con cuando va al súper los precios que encuentra, cuánto le rinde el salario, si tiene empleo o si se ha quedado sin empleo o si ha encontrado últimamente empleo, ese tipo de cuestiones que son objetivas se miden, sin embargo, subjetivamente en comparación con años anteriores y el votante dice, si estoy mejor, convalido el gobierno actual, si estoy peor, castigo el gobierno actual. Esa suele ser una lógica que funciona en prácticamente, yo diría, la inmensa mayoría de los votantes. Pero además se agrega otra cuestión, y ya es una cuestión irracional, una cuestión sentimental, que tiene que ver con la mística. Es cuán bien me cae esto, cuánto me identifico yo con esos colores, con esa consigna, con el perfil del líder político, con su carisma particular, con lo que dice. Eso involucra también, digamos, toda una dimensión política que es irracional, pero que también impacta en el voto. Cuando uno dice, yo no entiendo por qué los peronchos, a pesar de que incluso están peor que antes, siguen votando por el kirchnerismo, bueno, ahí es que opera con mayor intensidad la lógica irracional de la política, porque al final el ser humano no es una computadora, no es un robot. Es más, la mayoría de las cosas, o una parte muy importante de la acción humana, se determina por impulsos irracionales, no por impulsos racionales. Entonces, la política es un juego de lo racional y lo irracional. ¿Cuánto mejor estoy hoy que ayer? Y, por otro lado, ¿cuánto me identifico a un nivel del sentimiento y de las emociones con esta opción? Lo que tiene el mileísmo es que ha desplegado todo esto de lo que venimos hablando, simbología, fraseología, representaciones, imágenes, consignas, ritos, gritos, que entusiasman y han entusiasmado especialmente a los jóvenes, algo que se suponía que estaba muy lejos de la derecha. Y no en vano, la mayoría de los jóvenes en Argentina votó a Milei en las 3 instancias del año 2023, en las PASO, en octubre y en noviembre. Agustín, sacando un poco al PRO, que hay una cosa que me llama la atención. No me quiero poner a discutir el precio de las empanadas de Argentina, pero lo que quiero comentarte, me gustaría tu opinión, es lo siguiente. Estoy considerando que ahora el PRO tuvo que, como dijo el otro día Vicente Mazot, tuvo que venir a pedir la escupidera después de las elecciones. Ya son aliados eventuales, formales, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ya digamos están. Sí.
Bueno, el enemigo son aquellos que se fueron del PRO, Mane, Lustó, los kirchneristas que están ahí dando vueltas. Ahora, si ellos atacan a Milei, no se entera nadie, mueren en el insulto o en el agravio o en la consigna. A lo mejor hay un recuadrito en el diario, Santoro dijo, está bien. Ahora, las últimas peleas del gobierno contra detractores se dio contra Lali Espósito, que es una vedette que entretiene a la multitud en espectáculos de poca monta artística, pero bueno, no importa, tiene su... Y Ricardo Darín, que obviamente no es ningún pensador, será un buen actor, qué sé yo, con el tema frívolo de las empanadas y la discusión del precio de las empanadas. O sea, no hay dirigentes políticos opositores que puedan decir algo que genere una polémica que encienda un debate en las redes. Tiene que ser alguien del espectáculo con algún nivel de notoriedad y el gobierno, yo no sé si hace bien o mal y sale a responderles, pero la oposición no tiene un referente que diga algo que pueda gravitar en el debate político. Sí. Esto es una gran suerte para Milei. Mira, esto se refleja bien en las encuestas. Desde que Milei asumió la presidencia, diciembre 2023, hasta la fecha, prácticamente no ha habido encuesta de opinión que no haya posicionado a nadie como el principal opositor al gobierno. Cuando la gente le hace preguntas en la calle al encuestador, sobre quién es a su juicio el opositor político más importante de Javier Milei, la gente mayoritariamente contesta nadie. Se han quedado tan lelos, tan tontos después del golpe que les dio Milei, el golpe electoral, quiero decir, que les dio Milei en el 23, que aparte han quedado todos divididos. Fíjate, por ejemplo, el PRO. Bueno, Larreta le sacó casi 9 puntos a los Penatos. Uno de los grandes reproches a Mauricio Macri es que no había logrado convencer a Larreta de volver al PRO para las elecciones legislativas. Por otro lado, la provincia de Buenos Aires, se sabe que el principal escollo que tiene el peronismo allí es la pelea entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. La Cámpora también está toda disgregada y peleada con el gobernador de Buenos Aires. Entonces, Milei tiene suerte, entre comillas, de que el golpe que les dio haya sido tan fuerte que no solamente quedaron tontos, sino que están profundamente divididos. Entonces nadie sale a decir nada que finalmente tenga ningún peso, porque además todo lo que han dicho en el 23 y en el 24 se ha convertido en un meme. Por ejemplo, decían que el dólar se iba a disparar, que el dólar iba a llegar a 3.000, a 7.000. Después dijeron que si se salía del cepo, el dólar iba a romper rápidamente el techo de la banda. Bueno, eso no solamente no pasó, sino que ni siquiera estuvo cerca de que ocurriera. Todos los pronósticos económicos le han venido pifiando a todos. Y como ya han perdido además el ritmo del relato cultural, el otro día, por ejemplo, en el Acto Patrio, hicieron una performance horrorosa, progre, woke, en la provincia de Buenos Aires, y hasta los propios militantes salían a decir, esto es un horror, así no le vamos a poder ganar a Milei nunca. O sea, ya lo hicieron. Eso es lo que te quería comentar, Agustín. ¿Sabes lo que me sorprende? Que está bien, vos recibís un impacto electoral de proporciones que te deja groggy, como quien recibe un trompazo en el mentón y por unos minutos está medio abombado. Pero ya pasó un año y medio. El PRO no reaccionó, tuvo el mismo discurso de siempre, no quedó. Y no me extraña porque nunca tuvo cuadros atractivos de ninguna naturaleza, pero el peronismo es el partido del poder que siempre se ha reconvertido rápidamente, se ha metamorfoseado infinitas veces y ha reaccionado de diferentes maneras. Olfatean poder, son adictos al poder. Y sin embargo, desde el triunfo de Milei, hoy vemos al kirchnerismo desvencijado, con los mismos actores, con el mismo discurso, con la misma estética. O sea, no se han despertado del golpe. Mira, también hay otra cosa, y es que el discurso del kirchnerismo bajo el albertismo fue bastante distinto que el discurso del kirchnerismo bajo Néstor y bajo Cristina. Es decir, el discurso del kirchnerismo de Alberto fue woke, fue progre al máximo, y yo creo que ellos son conscientes de que eso le hizo mucho daño. Un partido nacional y popular, como ellos siempre dijeron ser, no puede ser woke. ¿Por qué? Porque el wokeismo y el progresismo apelan a las minorías, no a las mayorías. Y a los sectores populares a los cuales ellos apelaban, jamás se sintieron interesados ni identificados ni con el LGBT, ni con el feminismo, ni con el aborto. Cuando uno ve las encuestas de aborto del año 2018 y también del 2020, 21, te das con que las clases bajas son las que principalmente estaban en contra del aborto, por ejemplo. Y al revés, te das con que las clases altas estaban mayoritariamente a favor del aborto. Entonces, yo creo que el kirchnerismo entró en un cortocircuito consigo mismo a partir de la experiencia de Alberto, del cual todavía no se ha recuperado en términos de relato. Y después vino el golpe político de Milei.
pero el relato del kirchnerismo ya no estaba funcionando y cuando recibe ese golpe político no se recupera más, no saben qué hacer, porque además, ¿sabes qué pasa, Nico? No hay un líder en el kirchnerismo, un líder claro para un partido o para una fuerza como el peronismo que siempre necesita de un caudillo que sea el que marque el ritmo. Ahí hoy no hay líder. Cristina Kirchner no es líder de esa fuerza, por eso se le insubordina a Axel Kicillof. Axel Kicillof no es líder tampoco, porque todavía tiene la resistencia de Cristina Kirchner, que es quien preside el PJ. Al mismo tiempo está siempre latente el riesgo de que los caudillos del interior se empiecen a dispersar y hacer De hecho en el Congreso hay un bloque de peronistas no kirchneristas, o sea, ni siquiera tienen unificación parlamentaria. Exacto, y una fuerza política como el peronismo no puede armar un relato a menos que tenga un conductor inexorable, un conductor que a las claras sea el conductor. Por eso durante el menemismo se pudo hacer, por eso durante el kirchnerismo puro también se pudo hacer, y con el albertismo quisieron jugar al progresismo woke y ya eso entró en un cortocircuito del cual no se recuperan. Y Cristina Kirchner lo sabe. Por eso en una de las últimas intervenciones en Instituto Patria, Cristina Kirchner se quiso desmarcar del feminismo, por ejemplo. Y dijo públicamente que ella no era feminista, después de haber votado por el aborto, haberse puesto el pañuelo verde y haber militado el feminismo. Pero ella además fue la que empezó con buenas tardes a todos y todas, el lenguaje inclusivo, toda esa roña empezó con ella. Sí, sin duda. O sea, empezó con ella. Sin duda, pero a ver, ya la estética del albertismo, acuérdate lo que era el hijo, por ejemplo. Lo que era el hijo de Alberto Fernández era la estética del gobierno de Alberto Fernández. La estética del gobierno de los Kirchner era Máximo Kirchner, es decir, un vago, un perezoso, un roñoso. Ahora, el kirchnerismo albertista era el kirchnerismo LGBT, el kirchnerismo de un no binario y ese estilo. Perdón, y sumo una más. Acordate que el kirchnerismo no quiso pasar el aborto. Es decir, el kirchnerismo en época de Néstor y de Cristina se decía pro vida. Ellos se decían pro vida. Evidentemente es gente que no tiene ningún principio, por eso después puede jugar al pañuelo verde. Sí. Exacto. Pero, ¿qué te digo con esto? Que hubo diferencia ideológica. No así en el asunto de la política económica. La política económica siempre fue la misma. Ahora, culturalmente, el kirchnerismo era un populismo tradicional, o sea, que apela a las clases bajas, a la estética de lo delincuencial, a la del vago, hace una reivindicación del tipo que vive del estado de por vida, o sea, es toda una cultura de la pobreza en un mal sentido. Y por el otro lado, el albertismo era una cultura progre al máximo, no binarios, tipos que en un día patrio cantaban sobre el sexo oral que se hacían con los piqueteros y ese tipo de cosas. Hubo un cierto giro. Agustín, me gustaría, nos queda poco tiempo y sé que, yo estaré toda la noche, pero sé que mañana tenés que viajar y si nos querés anticipar de qué ibas a hablar mañana en la convención conservadora en Hungría. Sí. Mira, va a ser una intervención muy corta, porque ahí los tiempos están estrictamente reglamentados y hay 70 expositores en 2 días, con lo cual el tiempo va a ser corto. Lo que voy a tratar de responder es solo una pregunta, y es la pregunta de por qué motivo los sectores globalistas avanzan la agenda woke. O sea, ¿cuál es la relación entre lo woke y lo globalista? ¿Por qué le importa al globalismo financiar y avanzar la agenda woke? Ahora, volviendo al punto, yo quiero hacerte a vos alguna pregunta. Y tiene que ver con la alianza con el PRO, justamente de cara a la batalla decisiva de este año, que será septiembre, ahora en provincia de Buenos Aires, y que va a marcar, sin lugar a dudas, lo que pase en octubre. Por eso ahora hay que poner todos los ojos en provincia de Buenos Aires. ¿Vos tenías a ver, ¿te parece que está bien hacer una alianza con el PRO, dado que no se hizo en Cava, digo? ¿O pensás que quizás con los resultados electorales de Cava había algún margen para ir con el sello puro de la Libertad Avanza? ¿Y cómo ves esa elección? Es decir, ¿qué te jugás a anticipar que vamos a ver ese día? Mira, yo creo que 2, 3 cosas. La experiencia, más allá de que han cambiado mucho las cosas, nos confirma la experiencia. Eso no quiere decir que no puede haber modificaciones, pero el PRO y la Libertad Avanza en la elección anterior a gobernador, si vos sumabas a ambos e iban juntos, hoy Kicillof no era gobernador. Sí. O sea, ya hay un dato que nos dice que, se le entregó en bandeja un bastión electoral que maneja el 38% del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires, y eso fue por haber ido divididos. Segundo punto,
el peronismo maneja muy bien el poder, tiene zonas en donde no entra ni la policía, hay que salir a fiscalizar en lugares inhóspitos, tienen un sistema clientelar de voto cautivo en donde hay gente que recibe de manera extorsiva planes sociales, de comida, y además es la madre de toda la batalla, es una palabra muy de la política argentina. Entonces yo acá me juego el todo por el todo, busco todos los aliados. Además, yo creo que seguramente la Libertad Avanza hizo un buen acuerdo con el PRO en su favor. Es decir, la Libertad Avanza tiene que garantizarse el triunfo. Si la Libertad Avanza se garantiza el triunfo, le da un golpe fulminante al peronismo. Kicillof queda como un pato rengo, que sería la cabeza, el candidato natural de cara al 2027, pero después de haber sido derrotado, el PRO creo que va a acatar el concepto de tabula rasa. ¿Qué es la tabula rasa? Porque yo escucho a muchos que me dicen, pero que Roma no paga traidores, pero Milei tiene a este que viene de acá, de allá. Sí, pero a veces no es el problema. Lo que Milei dijo es, no me importa de dónde vengan, sino que una vez que se sumen, sean disciplinados y orgánicos en aras del proyecto. Yo creo que eso el PRO lo entiende. O me disciplino o desaparezco del mapa. Sí. Y la cantidad de diputados y senadores que va a haber en la lista entre la Libertad Avanza y el PRO no va a ser equitativa. Va a ser en función de lo que pasó y de las encuestas que le dan a la Libertad Avanza 30 y pico en provincia, y al PRO no llega al 10, 7 puntos. O sea que acá no van a negociar de manera impropia o desafortunada. No. Yo creo que hicieron bien, era lo esperado. Y de hecho lo que se disputaba era eso. La alianza se iba a hacer. La duda era cómo iba a ser la repartición de esa alianza. Bueno, para tal fin había que transitar primero las elecciones porteñas. Me parece que eran pasos previos, pero que si iba a ser la alianza, ninguno de los dos tenía la más mínima duda. A ver, las conversaciones de Ritondo, Santilli y los cabecillas del PRO ya se venían haciendo desde antes y eran fotografiadas públicamente desde antes. Agustín, te sumo una última cosa. Entonces, Jorge Macri metió la pata hasta el fondo desdoblando las elecciones. Porque jugó, digamos, agregó un partido cuyo resultado les condicionó la provincia de Buenos Aires. Y si no hubiese habido Cava, iban a tener que hacer una alianza sí o sí, como bien decís, para la provincia de Buenos Aires, pero con otros términos y condiciones. Claro, porque vos no sabías de antemano, hasta que podías tener encuestas, podías tener aproximaciones, termómetros, pero no tenías una claridad respecto de la relación de fuerzas. Ahora, la paliza en el bastión del PRO fue tan contundente que no es que yo te vengo con una encuesta, te vengo a decir, maestro, en tu cancha, en tu lugar, en tu bastión, donde fuiste el campeón durante 20 años, dupliqué tus votos. Ahora déjame, ahora querés venir a la provincia, vamos juntos, pero las condiciones las pongo yo. Entonces, eso fue lo que... Pero si no, Agustín, no se explica semejante militancia de Milei hacia la Libertad Avanza y de Macri en el PRO en una elección a concejales. Exacto. No, porque no estaban disputando esa elección, estaban disputando los acuerdos futuros. Y bueno, aparte fue algo impresionante, porque supuestamente desdoblaban las elecciones para que la figura de Milei no tuviera peso, o sea, para que el votante que cuando fuera a votar, votara por el legislador de Cava y no votara presionado por convalidar o no el rumbo del gobierno nacional. Y Milei se las mandó a guardar, boludo. O sea, se puso la campaña encima, nacionalizó la elección de Cava, y el efecto fue igual o incluso hasta más agudo a si hubiese ido junto con la elección nacional. O sea, el cálculo político de Jorge Macri y de Mauricio Macri, por lo tanto, fue un desastre. Bueno, eso es lo que te quería decir. Yo no sé si la decisión fue de Jorge Macri o de Mauricio Macri, pero fue una decisión, o del catalán que tienen ahí de gurú político, pero fue tremendo. Pero además, muchos decían, y creo que con motivaciones fundadas, no se debió haber dejado que Marra se vaya por su cuenta. Esto le tira a Dorni la posibilidad de no ganar. Le salió todo redondo. Todo redondo le salió. Ahora, mira, yo sé que este tema te gusta y ya después quiero ir concluyendo para no atosigarte y poder que vayas en paz, como dicen en misa. Sí. Hablamos un poco del rol del periodismo, ya que estamos hablando del desenfoque de la realidad de los partidos políticos de Argentina respecto al gobierno. El periodismo, entre comillas, profesional, ¿no? Como les gusta llamarse a sí mismos porque están celosos, porque las redes sociales o los youtubers los pasan por encima. Contame un poquito tu percepción, porque no han evolucionado nada. No. Bueno, justo hoy vi a Longobardi
Antes de ayer estuve tentado ayer en hacer un tuit, después se me pasó, pero estaba por hacer un tuit, aparición con vida de Marcelo Longobardi ya, ¿viste? Como hacían bueno, digo, porque nunca más supe nada del tipo. Se había armado un canal de YouTube, estaba en Radio Rivadavia. Está en radio con Fontevecchia. Fontevecchia lo reclutó. Ah, ¿en serio? Mira, yo le perdí Sí, el sí, rastro sí. No sé en qué totalmente. radio está Fontevecchia y que de él, del grupo Perfil, no me acuerdo cuál es. Y Y lo yo le perdí reclutó el y lo puso rastro. ahí en el staff. Le perdí el rastro por completo hasta que hoy me apareció un tuit suyo con un video donde hacía un análisis y me metí a ver los comentarios. No le dejé ninguno para no darle ratio, para no moverle el video, pero vi los comentarios, no había uno solo positivo, ni uno, ni uno. Fuera de esa anécdota, yo te diría lo siguiente: ¿cuál es el rol del periodismo? El periodismo cree que tiene un rol republicano que ya no tiene en realidad ningún sentido. El rol republicano del periodismo era el de contrapesar el poder real de las instituciones formales de la República con un poder intangible llamado opinión pública que se generaba en el seno de aquellos que tenían el poder para publicar su opinión. Desde el momento en que el poder de publicar la opinión se disemina por toda la sociedad, la idea de que el periodismo tiene un rol republicano ya no va más, está tecnológicamente caduca. Eso fue cierto desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI. En el siglo XXI, cuando cualquier persona puede dar forma a la opinión pública haciendo pública su opinión, la idea de que el periodista es un salvador de la República, un contrapesador del poder político, cae en abstracto, cae en desuso. Mucho más cuando los mismos periodistas que dicen que son el resguardo de la República se dedicaron durante décadas a cobrar de la política. ¿Cómo, digamos, un periodista puede ser un guardián de la política cuando en realidad vive de la política? No lo puede ser bajo ninguna circunstancia. Una de las últimas veces que estuve en la televisión, Majul me preguntó y me dijo que señalara solo un periodista ensobrado, porque ellos dicen, ¿cómo puede ser que ustedes digan que hay ensobrados por todas partes y nunca dan un nombre? Yo diría que la cosa es exactamente al revés. Ellos tienen que señalar un solo medio de comunicación que no reciba pauta estatal. No lo pueden hacer. A la idea de nosotros tenemos que dar nombres de periodistas ensobrados es exactamente al revés. Ellos tienen que dar el nombre de un solo medio de comunicación que no reciba pauta estatal. Entonces, desde que la sociedad ha entendido eso, pues la sociedad lo está entendiendo y de eso también va la batalla cultural, el periodismo es una cosa que tiene poco impacto, no inclina la aguja política como ellos creían que lo hacían. Las elecciones, por ejemplo, del 23. Milei se enfrentó a todos los medios periodísticos, todos. La Nación, Clarín, Perfil, Página 12, los medios kirchneristas, El Destape, absolutamente todos los medios estaban en contra de Milei. El único que no estaba en contra se llama La Derecha Diario. Y yo, casualidad, La Derecha Diario es uno de los medios que más alcance tiene hoy en redes sociales. Entonces, de nuestro gran amigo Javier Negre. Exactamente, el gran Javier Negre. Entonces, ¿cuál es el rol hoy del periodismo? Yo los veo un poco como esos tipos que seguían vendiendo velas en la era de la bombita de luz. Sí, otra vez, digamos, pueden digamos, pero además, vos sabés que están cayendo en una desorganización. Mira, te voy a mostrar algo, no lo puedo mostrar en pantalla porque tengo que agarrar a tocar botones, no me sale. A ver, se lo mando a Daniel al WhatsApp, a ver si Daniel lo puede mostrar. Porque realmente es un papelón incalificable que yo no lo puedo creer, porque se trata del diario La Nación. A ver, Daniel, te acabo de mandar una imagen, a ver si la podemos compartir. Quizás la viste, Agustín. A mí me sorprendió y te digo, me dio vergüenza ajena. ¿Te llegó, Daniel? Es una nota del diario de La Nación que se la podemos compartir. Es realmente, yo quedé impactado. Decime, Daniel, si la podés poner, si no, no hay problema. Te la mandé al WhatsApp. Ahí está. Ahí está. Bueno. Sí, lo vi. Yo lo vi hoy. Nobleza obliga. Esto fue captado por los herederos de Alberdi, que tienen un canal de YouTube. A ver si se puede ampliar. Pero de todas maneras, le explico a la gente. Es una nota, no importa el motivo. Debajo de la nota, lo que está encuadrado en rojo, es un mensaje que la inteligencia artificial le da al periodista que le dio la información para hacer una crónica que él no hizo. Dice, ¿querés que te prepare una versión reducida para newsletter o redes sociales? La inteligencia artificial, con enfoque de servicio, también puedo generar una biografía en los ítems clave para complementar la nota en formato virtual. O sea, la inteligencia artificial con la cual el periodista puso 3 palabras para que le hagan una nota, la pegó en el diario y no se tomó el trabajo de repasarla y advertir este incendio en el diario más prestigioso de la Argentina, que además es uno de los diarios más prestigiosos del mundo.
Sí, 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 sí. Ese es el periodismo profesional. ¿Lo habías visto? Sí, 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 lo vi hoy, creo que lo vi en La Derecha Diario. Y a ver, yo también quedé en shock, porque digo, fíjate que esto supuestamente, no solamente el periodista no lo debería hacer, sino que esas notas pasan por un editor. El editor tiene que leer la nota precisamente para corregir, por ejemplo, errores de ortografía, errores de redacción. Y evidentemente, el editor tampoco tiene que haber leído la nota, pues si no se tendría que haber dado cuenta. Entonces, la falta de profesionalismo del periodismo es tremenda. Hay ni Y filtro. no, 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 no. Y otra vez, en una corporación tan importante como La Nación, que no es un blog de alguien que tiene un emprendimiento tipo pyme. No, es La Nación, el medio periodístico probablemente más importante de Argentina, o uno de los más importantes de Argentina. Entonces, pero otra vez, yo creo que el periodismo no... Y esto no es algo argentino, y esto es importante que se sepa. Te pongo un caso, cuando lo echaron a Tucker Carlson de Fox, por razones Sí. políticas, en realidad le hicieron un favor. Su audiencia se multiplicó cuando empezó a transmitir a través de las redes sociales. La gente estaba Claro. más dispuesta a consumirlo por redes sociales que en la pantalla de Fox. Vale más Tucker Carlson que Fox. Exactamente, Este, exactamente. Agustín, no te quiero entretener más, pero vamos a contar una infidencia. Cuando hoy charlábamos para este diálogo, yo te pregunté, no se me ocurría a mí qué título ponerle, Sí, y vos, entre otras ideas que se tiraron, vos dijiste, bueno, podríamos ser Milei en su mejor momento y la batalla decisiva. La batalla decisiva, sí. ante la batalla decisiva, digamos, es la provincia de Buenos Aires por cuestiones cuantitativas, porque la mitad de la Argentina vota ahí. El que gana ahí gana el partido, prácticamente, ya siendo que además se ganó en Capital Federal o en Buenos Aires. Entonces, la pregunta final es, ¿por qué Milei está en su mejor momento? Bueno, Milei está en su mejor momento y creo que él lo sabe. Además, creo que lo sabe. Eh, Te das cuenta por, por ejemplo, ir a carajo a la misa del Gordo Dan y estar conversando a las 3 de la mañana en un vivo con decenas de miles de conectados, con una clara postura de triunfo, con un claro gesto de victoria, incluso antes de las elecciones Cava. Lo ves en la postura, en los gestos, en los discursos. Yo creo que él sabe que está en su mejor momento y está en su mejor momento porque las más importantes variables económicas están marchando bien. La inflación volvió a descender a pesar de haber salido del cepo, cuando se suponía que salir del cepo iba a traer alguna presión inflacionaria, porque se suponía a su vez que el dólar iba a tender a la suba y que el central iba a tener que intervenir para hacer bajar el dólar, cosa que nunca pasó. Se salió del cepo y el dólar quedó totalmente estable, incluso a la baja. Obtuvo el crédito del FMI cuando los opositores juraban que eso iba a ser extremadamente difícil. Ha contado con el respaldo imprescindible del gobierno de Donald Trump, incluso uno de los hombres más importantes que definen la economía en los Estados Unidos ha estado hace algunas semanas en Argentina elogiando vivamente las políticas del gobierno de Milei. Por otro lado, la pobreza no ha parado de caer, habiéndola recibido en un 55%. El último número, si mal no recuerdo, dio 34, 36%. En términos absolutos, son 10 millones de argentinos que han salido de la pobreza en menos de... Pero no son la escarapela en el TEDEM. Sí. Pero No, no no, saludó a Jorge Macri. Sí, le dio la mano a los traidores en el TEDEM. exactamente. Eso, fíjate vos, Mira, las preocupaciones no, 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 de no. los opositores. ¿Cómo no va a ganar? Lo otro, está bajando impuestos. Empezó con el Sí. impuesto inflacionario, empezó Y con el... hay automóviles y muchas empresas que están bajando los precios en función de esto. Exactamente. El principio de imputación de Menger está actuando en la Argentina, es decir, han habido algunos vivos que han querido subir los precios después de la salida del cepo y se dieron contra la pared. Está bajando impuestos. O sea, a ver, la economía está estable, el riesgo país ha vuelto a caer, es decir, está a la baja, la gente está accediendo nuevamente al crédito, algo de lo cual ni siquiera teníamos memoria de cuándo fue la última vez que el crédito funcionaba en la Argentina. Es decir, a Milei se lo votó en primer lugar para que acomode la economía, ese fue el mandato más importante de todos y eso nadie puede negar que está pasando. Yo creo que los opositores, entre otras cosas, están flojos de discurso porque es muy difícil armar un discurso en contra de alguien que baja impuestos, baja la pobreza, baja la inflación,
sale del cepo y encima lo hace con éxito, baja el riesgo país. Son muchos partidos ganados por Milei en el terreno económico, que en el terreno político se tradujo el otro día con una victoria en Ciudad de Buenos Aires y un PRO que quedó tercero. Entonces yo creo que está en su mejor momento y que va encaminado hacia septiembre de una forma magistral. Hubo un bajón en los tiempos del asunto de Libra, pero finalmente digamos así, el poder de manejar el discurso político y la agenda pública ha vuelto a las manos de Milei, y el punto de inflexión que yo veo en esto fue la salida del cepo. La salida del cepo fue volver a agarrar las riendas de la política, no solo económica, sino la del discurso político, y eso se nota. Entonces está en su mejor momento y está yendo con muchas posibilidades de ganar a septiembre en provincia de Buenos Aires y a octubre a nivel nacional. Y lo último que digo sobre esto es que si se gana en octubre, el músculo legislativo que va a tener la Libertad Avanza va a ser muy superior al 9% de senadores que tiene hoy y al 15% de diputados que tiene hoy. Con lo cual, las reformas más importantes del libertarismo, del gobierno libertario, se van a poder llevar a la práctica en los 2 años restantes de Milei. Y si las reformas que hasta ahora se han podido hacer, que han sido muchas e importantes, pero han sido solo aquellas que se pudieron hacer sobre todo desde el Poder Ejecutivo y las que trajo consigo la ley bases, si esos trajeron, digamos, estabilidad económica, recuperación. El otro punto decían que la recesión iba a ser irrefrenable. Bueno, se calcula que el país va a estar creciendo el 6% este año, con lo cual... El país de América Latina que más va a crecer. Lo dice el FMI, el BID. El peso argentino fue la moneda que más se apreció, que más valor acumuló el año 2024. Entonces, desde el punto de vista que vos lo veas en términos económicos, las cosas están yendo bien. Entonces, la gente va a votar, y yo creo que va a votar para convalidar el rumbo, y que las reformas más fuertes de los libertarios vamos a verlas a partir del año que viene, y eso va a ser el camino hacia la reelección de Milei. Yo creo que en el 2027, si este pronóstico que estamos haciendo ahora se cumple, si no hay ningún imponderable, si no hay ninguna catástrofe que no estaba dentro del radar de las posibilidades, Milei tiene muchísimas chances de ser reelegido en el 27. Bueno, y después en el 2031 vendrá un sucesor. Te hago una pregunta incómoda. ¿Quién crees que puede ser? No sé, falta demasiado. Falta demasiado para eso. No, ahora yo cierro con una pregunta para vos. Hablemos por último del concepto Roma no paga traidores. Se ha dicho que no, que es una muestra de autoritarismo, que los gestos en el Te Deum eran impropios, que él tendría que haber simulado un afecto que no tiene tanto por Jorge Macri como por Victoria Villarruel, que él tendría que haber escenificado una especie de guión televisivo. ¿Vos qué opinas al respecto? Te voy a mostrar un archivo de imagen que tenía preparado porque no sabía que Daniel nos iba a acompañar, afortunadamente para mí, que soy muy lelo con la tecnología, a ver si lo podemos ver. Bueno, esto salió en el diario La Nación, no se puede ver por la descripción. Lo que dice esta imagen es: Javier Milei le negó el saludo a Martín Lustó. Lo pueden googlear, bueno, no se puede ver el titular del diario. Esto pasó en el programa de Johnny Viale, cuando Johnny Viale estaba en La Nación Más, donde Milei estaba en un bloque, era diputado nacional, Martín Lustó era senador, sigue siéndolo, pero le queda pocos días para disfrutar de su banca. Milei, que desprecia a Lustó y tiene todos los fundamentos, es un sujeto despreciable, cuando se encontraron en el pasillo entre un bloque y otro, se le acerca a Lustó para saludarlo y Milei le dice: salí de acá, sorete. Así lo che, mirá los fans ya están pidiendo un heredero. Esto viene para largo. Entonces, yo me acordaba de esto precisamente porque, es decir, con la misma autenticidad con la cual él le negaba el saludo a los despreciables, los bienpensantes pretenden que Milei deje de ser alguien auténtico para transformarse en un hipócrita, en un monigote simpático que hace la parodia de saludador sonriente con gente que él desprecia. Claro. A Victoria Villarruel, por las múltiples traiciones, yo ya hice un video de 1 hora y no me alcanzó para mostrar, más las otras que vinieron después, no iba a hacer otro video, pero que Javier Negre las ha explicado en estos días. Y el segundo punto es que toda la campaña de difamación brutal que se dio contra Milei, donde se lo trató de incestuoso,
de que se acostaba con las diputadas a cambio de que sean candidatas, y había un casting sexual, de que le compraban las candidaturas, de que la campaña la manejaba, él se comunicaba telepáticamente con los perros, de los desequilibrios mentales que le atribuían, un sinfín de cosas. Bueno, todo eso fue la inventiva del que le armó la campaña a Massa, que se le armó a Petro, que se le armó a Sheinbaum y que contrató Jorge Macri. Entonces, realmente, si vos jugás sucio de manera desleal y contratás al tipo que me difama a título personal y que no me discute ideas, yo tengo toda la libertad de no saludarte, si te desprecio. Entonces, a ver, ¿qué es lo que querían los bien pensantes? Bueno, lo que querían era que él sobreactuara, una simpatía que no le es natural. El Milei, antes de las elecciones, antes de hacer política, ¿cuándo se dedicó a hacer política? ¿Cuándo se candidateó a la presidencia? ¿Y cuándo ejerce la presidencia? Es el mismo, muchachos. Sí. Si ustedes quieren que él se transforme en un actor, se equivocaron le están exigiendo algo que Milei no va a hacer y no lo siguen entendiendo. No, total. O sea, parodiar hipocresía, sonrisas falsas, saludos que no tiene ganas de dar, con personajes bueno, a mí me parece que ¿en qué consiste la frase Roma no paga traidores? No voy a hacer la explicación histórica, que la leí en varios lugares. Yo digo, ¿cómo la interpreta Milei? Bueno, el tipo que se me acercó, con el cual conversamos, con el cual congeniamos cosas, con el cual pactamos cosas, al cual yo le di un lugar, Verbigracia Villarruel, que vos y yo sabemos que era inexistente antes de que Milei le regalara una banca o le regalara la posibilidad de ser vicepresidente. Y después ella hace lo propio, que no quiero redundar en eso. Bueno, ¿de qué se trata? No paga traidores, de Roma no paga traidores. Yo te diría que los descarto, los invisibilizo, que hagan su juego, que hagan su política, que conmigo no cuenten ni para la foto. Que es muy distinto, lo dije ayer en una pequeña nota que me hacen en La Nación. Sí, la vi. De Perón. Perón hablaba al enemigo en injusticia. O sea, tenía un tinte muy vengativo. Él lo era, así trataba a sus enemigos, los encarcelaba. Era una cosa muy brava. Y además, habla por sí solo la frase. No te aplico ni la justicia, te doy con todo el poder que tengo, sea legal o no. Milei, yo creo que lo que hace es, a los traidores, yo no les dirijo ni la palabra. Exacto. Quieren hacer política, que la hagan, no cuenten conmigo, ni con el proyecto, ni con los considero, los invisibilizo de mi vida. Esa es mi percepción. No sé. Yo agrego algo más, estoy completamente de acuerdo, y agrego algo más, que es que, a ver, acá hay dos cuestiones. Uno, Milei es el creador de una fuerza política nueva. Una fuerza política nueva que tiene que gobernar un país destrozado como la Argentina. No es una fuerza que tiene que gobernar a Suecia o a Dinamarca o a Finlandia o a Islandia, no, tiene que gobernar la Argentina de las mafias peronistas, de los punteros, de los piqueteros, de los corruptos, de los aliados al narcotráfico. El país que estuvo al borde de la hiperinflación. ¿No? ¿Perdón? Estás leyendo lo que está constantemente pidiendo el pueblo. Anulo Mufa ponen. Escúchame, antes de seguir con tu análisis, ilustrame porque yo soy un viejo choto. ¿Qué es Anulo Mufa? Claro, por ejemplo, si vos cantás una victoria antes de tiempo, se dice que la mufás, o sea, que al final estás complotando para que eso no ocurra. Suponte, yo juego a la selección argentina en la final, nadie puede decir antes, vamos a ganar este partido seguro, porque la podés mufar. Entonces, cuando lo afirmás, a continuación tenés que decir anulo mufa para decir, pero esto no implica que estoy conjurando un resultado inverso. Esa sería. O sea, es una suerte de advertencia de no gritar el gol antes de tiempo. Exacto, es como una cábala, es como, sí. Pero, a ver, vuelvo al punto. Es un partido político nuevo que tiene que gobernar un país muy jodido, con fuerzas políticas y sociales muy jodidas como la Argentina, y en ese contexto, él no se puede dar el lujo de convivir y avalar a los traidores. Él realmente tiene que depurar su movimiento político. Él tiene que asegurarse de que la gente que está a su lado es realmente leal y fiel. En la medida en que no lo sea, esa gente, bueno, es expulsada o es invisibilizada, como vos decías recién. A las que podés expulsar, las expulsar, y a las que no las podés expulsar porque ya tienen un cargo electo, pues en todo caso simplemente hace como si no existieran y ya está. Otra vez, en un país como Argentina y con una fuerza política nueva, esa es la forma de conducir la política. Yo no creo en las formas del PRO, en las formas de, bueno, vamos a hacernos amigos con los radicales, con la gorda Carrió, con toda esta gente que la primera de cambio nos aplasta, pero no importa, pues somos dialoguistas, buenistas. No, al primero que realmente esté complotando contra el proyecto, afuera.
Eso es Roma no paga traidores. Sí, yo pienso lo mismo. Ahora, Agustín, un vaticinio, porque esto de anulo mufa, ahora me quedó clarísimo, pero de todas maneras me gusta jugar a los vaticinios. ¿Se gana en la provincia de Buenos Aires? Sí, sí. Bueno, Sí. yo creo lo mismo. Anulo mufa. Anulo mufa también. Y si se gana provincia de Buenos Aires, imagínate el interior. Imagínate el interior. Es decir, no nos olvidemos que en el interior a Milei le ha ido mejor, tanto en ciudad que en provincia de Buenos Aires. Mira, Agustín, vos sabés que el otro día estuve a punto de suscribirme de Clarín. No lo hice porque. ¿Pero por qué? No, porque ya sé, o sea, estoy suscrito simplemente porque quiero ver qué dicen, o sea, creo que hay que estar. Pero aparte vale 2,50 pesos, no es un tema económico, era un tema de indignación. Hubo 4 elecciones un mismo domingo, hace 15 días, o 21 días, no sé. Una fue, creo que fue Jujuy, donde la Libertad Avanza fue en alianza. No, perdón, en Jujuy salió segundo. Jujuy salió segundo ganándole al PRO y al peronismo. Sí. En Salta salió primero, que los medios no lo reflejaron, dijeron ganó en Capital, metió menos diputados que el resto, pero porque el sistema político y demográfico hace que por cada municipio tengan la misma cantidad de diputados, pero a simple pluralidad de sufragios, salió primero en Salta. Ojo. Exacto. Salió primero en el Chaco, en una alianza. Segundo, dije en Jujuy, primero en Salta, primero en Chaco, y en San Luis no participó. O sea que no tiene. Bien. Tapa de Clarín. A pesar de haber perdido en 4 provincias, Milei ratificó a Karina. Increíble. Después busqué la nota, porque quería buscar la nota, hacer un screen y ponerla en Twitter diciendo, estos son unos sinvergüenzas. No la encontré más. Era demasiado. Ahora, le está yendo mal, pero ahora hay elecciones en Misiones, en donde además el partido provincial, que es muy potente, es un partido afín y aliado a Milei. Y se espera que la Libertad Avanza salga segundo, o sea que todos los senadores y diputados que tienen juego forman parte de un bloque común. O sea, le está yendo muy bien al gobierno del interior. Y el peronismo, el PRO no existe en ningún lado. Y en el único lugar donde existían, hicieron el papelón de su vida, está todo, y el peronismo además que en el interior siempre tuvo a los famosos caudillos feudales. Está todo determinado, estamos condenados al éxito. No, y te agrego una, que son elecciones que no están enganchadas a la nacional. O sea, estos resultados que estás viendo, que son buenos, sin embargo, no están enganchadas a la elección nacional. Entonces, ¿por qué en Cava arrasó la Libertad o ganó, digamos, sacó el doble que el PRO? Porque se nacionalizó. Todas estas otras elecciones que estás mencionando, Jujuy, etcétera, no se nacionalizaron. Las de octubre sí son nacionales. Entonces, ahí tenés que darle una ventaja extra a Milei. No, y con un agregado no menor, te saqué media hora más, con un agregado no menor. Las elecciones provinciales previas a la candidatura presidencial de Milei, a Milei no le fue bien, le fue mal. Entonces, todos minimizaban y se burlaban. Ahora está yendo bien en elecciones provinciales, o en calidad de triunfador o en calidad de segundo. Bueno, en elecciones provinciales. Ahora, bueno, Agustín, no te quiero distraer más. Te agradezco infinitamente tu tiempo. Todos los que estuvieron, fuimos 2000 en todo momento, como mínimo constantes. Toda la gente que nos ayudó y nos apoyó. Vamos a tirar una primicia de lo que va a pasar en Córdoba. ¿Estamos en condiciones? Sí, adelante, claro. Bueno, nos vamos a ver acá, Tierra del Aje y Milei, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No sé, ya tenés cánticos, tenés fans, tenés no sé. Vos no podés negarte a lo que te pida el pueblo. Podés negarte a muchas cosas menos a la voluntad popular, Agustín. Andá haciéndote la cabeza. Y a la voluntad del líder. Claro. Escuchame, Agustín. Bueno, le avisamos a la gente. El 22 de julio vamos a estar, Agustín y yo, y otros grandes popes de la batalla cultural, el 22 de julio en Córdoba. En Córdoba. La vamos a pasar maravillosamente bien. En el Sheraton, en un auditorio para 2.500 personas. Todavía las entradas no están a la venta, todavía no hay difusión. Pero vamos a dar la primicia que en julio vamos a estar juntos, así que para mí va a ser una gran alegría personal volver a vivir lo que hemos vivido tantas veces, lo que vivimos días pasados en Uruguay, que es compartir contigo un evento y después un buen asado. Espectacular, Nico. Bueno, que lo vayan agendando entonces nuestros amigos del chat y todos los que lleguen a ver este video en algún momento. Vamos a estar en Córdoba, va a ser un evento inolvidable.
Además hay mucha gente que hace rato está pidiendo cuándo van a ser Córdoba, cuándo vienen a Córdoba. Bueno, ya, falta poquito, falta poquito. Así que estén atentos. Y no vas a tener que tomar avión ni viajar vos. Qué lindo. Eso es lo mejor del plan. Sí, vas Y con el vamos a estar auto hasta subiendo, el hotel y ya está. sí, vamos a estar subiendo a las redes sociales próximamente toda la data, así que también estén atentos a eso. Y bueno, nada, te mando un abrazo, Nico, y gracias por invitarme al canal. Un abrazo para toda la gente también. Agustín, una pregunta Sí, nada más, porque has tenido problemas con tu canal, te lo están boicoteando, estás armando un canal paralelo, querés que la gente se sí, inscriba, quiero hacer sí. un llamado para que la gente que te sigue se inscriba a un canal paralelo, porque el canal conocido, Mm, el formal, el oficial, está mm. siendo saboteado. No sé si querés decir algo. Sí, mira, Invitar yo a... el Sí. último mes estuve publicando muy poco en el canal oficial porque YouTube lo ha sometido a una desmonetización de 32 días. Supuestamente tenemos la posibilidad de apelar cumplidos esos 32 días que se cumplen mañana o pasado mañana y veremos qué es lo que pasa con ese canal. Pero, a ver, mantener un canal de 2,5 millones de suscriptores es muy caro, entonces uno depende necesariamente de la monetización a su vez que genera en YouTube. Y cuando YouTube te corta la monetización, no podés mantener los costos de un canal de esa envergadura. Entonces, ¿qué hice? Armé un canal paralelo, un canal secundario. Ese canal es Agustín Laje 2.0. Muy simple, Agustín Laje 2.0. Y así que le pido a la gente que está conectada en este vivo que me haga el favor. Eso es, te toma 5 segundos. Es gratuito además. Te vas a YouTube, al buscador, pones Agustín Laje 2 con número 2.0. Vas de esa manera a mi canal y te suscribís y activás la campanita. Así podemos estar en contacto porque hoy dependo de la decisión que en los próximos días tome YouTube, que no sé cuál va a ser. Ahí está el canal, ese es el canal alternativo. Y de todas maneras, si YouTube me devuelve la monetización del canal principal, de todas maneras yo voy a seguir subiendo cosas en el canal secundario que no necesariamente van a ser subidas en el canal principal. Con lo cual, de una u otra forma, me interesa que el público vaya y se suscriba a Agustín Laje 2.0. Agustín, te quiero muchísimo. Gracias por todo. Mucha suerte mañana en Hungría. Nos vemos en unas semanas en tu ciudad, en Córdoba, el 22 de julio. Cariños, muy buen viaje, que descanses. Gracias, Nico, querido. Te mando un abrazo grande y bueno, ya nos veremos pronto. Un saludo a toda la audiencia también. Hasta la próxima. Gracias a todos, chicos. Gracias, Agus. Bueno, muchachos, infinitamente agradecido por todo el apoyo, por todo el respaldo, por los superchats. Estamos creciendo. El canal cada vez, como verán, me ven casi todos los días. Estoy dándole mucha garra porque creo que es indispensable esto, independientemente de las conferencias, de los viajes, de mi próximo libro, del cual les hablaré cuando ya la cosa esté más avanzada. Me parece que el contacto, sobre todo el vivo, he vuelto al vivo. Muchas veces cuando estoy de viajes, no puedo hacer vivos. Entonces dejo grabado videos sobre temas X, generalmente no de coyuntura, porque no sé cuándo los voy a subir. Y entonces me agrada mucho el hecho de poder hacer vivo, estar en contacto, a veces diciendo algo solo, a veces entrevistando grandes pensadores y amigos como el día de hoy, que hemos tenido un lujo tremebundo. Voy a leer el último superchat, que no pude leer otros porque bueno, no nos daban los tiempos. Fue tremenda la generosidad de tanta gente que colaboró con el canal y con inquietudes. Me vuelvo loco, los voy a ver en Córdoba, soy cordobés y cincuentón, estamos a mano, a Imareto, que con mi ley abrió los ojos y lo sigo en sus videos y libros que le voy a llevar para que me firmen. Abrazo y felicitaciones por la lucha iluminadora que llevan adelante. Queridos amigos, seguramente nos veremos mañana con alguna otra sorpresa, no sabemos qué vamos a hacer mañana, pero seguramente la vamos a pasar muy bien. Gracias por todo. Los quiero. Viva la libertad, carajo. Bueno, hasta acá entonces con este vivo, con este live de Agustín Laje con Nicolás Márquez ahí en el canal de Nicolás. Y como decían al final, el canal de Agustín Laje, veremos qué pasa en estos próximos días. Así que suscríbanse a Agustín Laje 2.0, donde está haciendo todos los vivos. Ahí, todos los videos los sube ahí. Y bueno, anteriormente, cuando tenía igualmente el canal principal monetizado, Agustín, también subía otros fragmentos de entrevistas o algunas transmisiones especiales hacía en ese canal secundario. Así que suscríbanse igualmente, por más de que ojalá que le vuelva la monetización a Agustín Laje para que pueda seguir con su canal principal. Yo también en su momento con diferentes canales, ahora tengo 7 canales, en su momento tuve otros más, o sea que en mi haber tengo más o menos unos 9, 10 canales por estos últimos 6, 7 años. Sí, hay muchos momentos donde la monetización te la sacan, te la devuelven, te sacan una y te dan de otro canal, te sacan de ese canal, te la devuelven en el otro. No se sabe por qué pasa eso, pero bueno, YouTube con los canales, sobre todo políticos, hace mucho de esas artimañas legales, por así decirlo. No son artimañas legales, pero bueno, para decir una frase de una modalidad que usa YouTube para bajar ciertos
índices de algoritmos, cierta dinamización de canales que tal vez les interesa que no se vean tanto a los que proporcionan los lineamientos de YouTube. Justamente en el vivo recién